Dile a tu hermano, Dios es bueno. Y Dios está aquí buscando a un pueblo que le adore y que le adore en espíritu y en verdad. Porque Él se mueve, dice que Él se mueve en medio de nosotros. Él desciende cuando un pueblo le adora y Él se acerca a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué bueno es Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermanos. Qué bueno es Dios. Vamos a leer versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, de los que le buscan. Aquí dice de esta manera: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Oramos al Señor. Padre Dios, que estás en gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que hoy tú nos hables por tu buena palabra.
Permite, Padre Dios, que nuestros corazones se abran para entender los dichos de tu boca, para entender, Señor, el propósito que en este día hoy tú tienes con nosotros. Enséñanos por tu Espíritu a ser obedientes, a ser, Señor amado, gente que retenemos, gente, Señor amado, que guardamos los dichos de tu boca y que los ponemos por obra. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, que nos ubiques, que nos exhortes, que nos enseñes, que nos consueles en el nombre de Jesús. Y también, precioso Espíritu Santo de Dios, yo te suplico hoy por las misericordias de Jesús, que tú me ayudes a menguar, que tú me auxilies en este día, que me ayudes a hacerme a un lado, Señor, que no permitas que yo obstruya el plan que tú tienes para tu pueblo en este día, por Jesús. Y te suplico que envíes sobre tu buena palabra espíritu de revelación sobre de ella. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermano, que se puso de pie. En los martes pasados, porque hemos estado viendo el discipulado básico, ¿verdad? Hemos estado estudiando un poco del lo que es el discipulado básico, y lo que habíamos estado viendo en los últimos martes era cómo es lo que afecta, qué es lo que afecta nuestra comunión con Dios Espíritu Santo, qué es lo que afecta nuestra relación con Dios Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Que habíamos estado hablamos algo de eso, bastantito de eso, ¿verdad? Bueno, hoy me gustaría, si el Señor así me lo permite, hablar de algunos privilegios, diga conmigo privilegios, de algunos privilegios que tenemos, que usted y yo tenemos como hijos de Dios, que son más bien muchos privilegios los que tenemos. Pero uno de ellos en alto rango, si pudiéramos decir, es el privilegio de tener la oración. Diga conmigo, oración. La oración, hermano, es posible porque nuestro Señor Jesucristo quitó la barrera que había entre Dios y el hombre. Por causa de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos hoy hablar con Dios, porque eso es lo que la oración es hablar con Dios. ¿Okay? Y Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso usted y yo lo sabemos. Pero una de las cosas que Él hace en la cruz del Calvario es quitar esa barrera que había entre Dios y el hombre. Y esa era la barrera de la comunicación. Fíjese de que del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio. ¡Wow! 400 años de silencio que hubo entre un testamento y el otro. A veces mi mamá se enojaba conmigo porque yo era desobediente. Y hay algo que siempre estaba en mi corazón. Qué duros momentos se viven cuando el padre está enojado con el hijo. ¿Sí o no? Qué duro momento tanto para el padre como para el hijo. Cuando el hijo cuando están pequeñitos, ve de que a ellos rápido se les va el enojo. Y a uno guarda el enojo, hermano. A uno lo han enojado. Bueno, usted dirá, ¿y usted cómo sabe si usted no es madre? Pero fui hija. Y yo sé de que yo iba y le hablaba a mi mamá y ella guardaba una actitud así como mero dura conmigo. Bueno, de eso se trata el silencio de Dios que hubo del antiguo pacto para el nuevo pacto. Hubieron 400 años de silencio. Imagínense qué tremendo es cuando pasan días y el padre no le habla al hijo o el hijo no le habla al padre. Y ahora tener una barrera de 400 años. Entonces lo que el Señor hace, nuestro Señor Jesús en la cruz, lo que Él hace es quitar esa barrera. Y uno de los primeros privilegios que Él nos reinstituye es el nuevamente poder hablar con Dios.
el hablar con Dios. Y esto es por medio de la oración. Esos son privilegios, diga conmigo privilegios. La oración es uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios, que hablamos con Él. Cuando usted y yo le recibimos como, les voy a pedir si me apagan ese ventilador, por favor. Recibimos como Señor y Salvador, Dios nos da una vida nueva. Gracias, hermano. Dios nos da una vida nueva. Y nos, como le decía, y nos hace una reconciliación. Cuando una pareja está enojada, ¿verdad? Qué bonitos son las reconciliaciones. Oye, son bien bonitas. ¿Por qué? Porque pareciera de que se anda nuevamente de novios. Fíjese, le voy a contar algo. Yo tengo una amiga muy querida. Ella tiene años de casada, tiene muchos años. Una de las hijas que tiene 24 años de edad. Y cuando usted ve a mi amiga, pareciera que son hermanas con la hija de ella, porque ha guardado, hermano, su postura, ha guardado su apariencia muy, muy juvenil. Pero ella tiene algo con su esposo. Ellos, aunque pasan los años, tienen 32 años de casados, aunque pasan los años, ellos se han dado a la tarea que una vez a la semana salen en un date. El día sábado, ellos, desde que empezaron a salir como novios, el día especial para ellos era el día sábado. Y hasta la fecha, él le llama por teléfono y la invita a cenar. Y ella, toda emocionada, todos los sábados, hermano, se arregla y se pone muy bonita para su esposo. Y él la lleva a cenar. Le digo yo, entonces cada sábado pareciera que es como una reconciliación. Sí, me dice, de todas las barbaridades que a veces le hago entre la semana. Entonces, ellos usan el día sábado para la reconciliación, para el nuevamente enamorarse el uno con el otro, para el hablar, para platicar, hablar cosas de los niños, porque quiero decirle algo, la mujer tiene más trabajo que el hombre en la casa, aunque los hombres no digan amén. El trabajo de casa nunca se termina. Algunas mujeres dirán, ¿será? Sí, porque a usted no le gusta limpiar quizás, que no le gusta mantener su casa limpia. El trabajo de casa es interminable. No ha terminado de guardar los juguetes cuando los hijos ya lo volvieron a sacar. No ha terminado de lavar los trastes del desayuno cuando ya está preparando el almuerzo. Ya está preparando la cena y es constante. Así que el que se quiera casar, casa quiere, dice ahí un dicho, ¿va? No sabe lo que está deseando ni lo que está pidiendo. Bueno, entonces una de las cosas que nosotros vemos allí es que Él nos da vida nueva y nos reconcilia con Él, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Él hace una reconciliación con Dios, reconcilia al hombre nuevamente con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado había apartado al hombre de Dios. Y una de las cosas que hizo fue cortarnos la comunicación con Dios. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted anda mal, lo menos que usted hace es hablar con Dios? Lo menos que usted quiere es que le hablen de Dios. Entonces se necesita una reconciliación. Necesita aquella persona reconciliarse. Hermano, aceptar que ha cometido errores. Porque esa es la reconciliación. Acepto que te fallé, que te dije cosas bárbaras, porque a veces no sentimos lo que sale de nuestra boca y con ella ofendemos mucho con nuestras actitudes, a veces nuestras emociones. Si usted llega a una edad así como más joven que yo, ¿verdad? Y llegan a ciertas cosas, hermano, que todo nos ofende, todo nos hace llorar. Son etapas de la vida de la mujer, entiéndanos, varones. No nos pueden ver feo porque inmediatamente empezamos a llorar. El otro día hasta por WhatsApp estoy llorando con mi esposo y me dice, ¿y ahora qué hice? Es que no me habías llamado lo suficiente. No te comunicas conmigo casi. Hermano, cada 2 horas me está hablando el hombre y yo le llorando. Lo que pasa es que ya me hace falta. Pero ya el jueves, gracias a Dios, el jueves llega nuestro pastor.
Lo va a tener aquí usted, él va a estar predicando, aleluya. Y va a creer usted que vino de las Olimpiadas. Dios ha sido bueno con él. Dios ha sido bueno con él. Uno de los primeros privilegios, como le decía, como sus hijos que somos, es llegar hasta su presencia. Y esto es mediante la oración. Esos son uno de los primeros privilegios que el Señor nos da. Claro, el privilegio primero que nos dio es lavarnos con la sangre, quitar de nosotros el pecado, pero otro de los privilegios es que nos podemos acercar a Él. Dice, hermano, con confianza al trono de Dios, y eso es mediante la oración. Entonces, si tú has nacido de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces tú también ya eres un hijo de Dios. Eso lo digo por causa de los que están escuchando la grabación, porque yo sé que aquí todos somos hijos de Dios. Todos ya le hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador por la fe en Jesucristo. Y nosotros le tenemos en nuestros corazones, y es por eso que hablamos como hablamos de Él. Y por lo tanto, es tuyo y es mío ese privilegio de hablar con Él. Uno de los privilegios más grandes que el hombre puede tener es orar. Diga conmigo, orar. Lo decimos así como sin ganas. Y es uno de los privilegios más grandes que tenemos, hermano. ¿Acaso usted no se emociona cuando habla con? Yo lo veo ahí hablando por teléfono. Algunos hasta aquí en medio del culto están mandando textos, porque ahora, como yo les decía la vez pasada, ahora ya no es tanto el hablar, ahora es más el escribir. El otro día yo veía a una muchacha que hasta los dedos se le perdían, hermano, mandando el texto, y se reía y mandaba. Yo decía, pero qué tan precioso sería, mejor que fuera y visitara a la persona. La persona no la está viendo que se está riendo, pero estaba de mandar textos y va de reírse. Y yo decía, ¿de qué se reirá? Yo quiero leer también lo que está escribiendo. Porque, hermano, ahora es puro texto la cosa. Cosas de antes era el email. Poco a poco fuimos perdiendo la relación de los unos con los otros, el hablar. Por eso ahora, hermano, hablamos tan poco. No nos comunicamos y estamos cayendo en ese error con Dios, que creemos que Dios tiene Twitter y quisiéramos que Dios tuviera un texto, y cuando tendiéramos necesidades le quisiéramos mandar una manita así, ¿verdad? Y que Dios nos mandara un dedo así, de decir, got it. O cuando algo estamos contentos, decirle, LOL. Y Dios dirá, Dios mío, ¿cómo se está comunicando ahora mi pueblo? Estamos cayendo en esos errores fatales, hermanos, de la comunicación. Como así nos estamos comunicando los unos con los otros aquí en la tierra, que estamos siendo, hermanos, tan faltos en la comunicación. Miren los matrimonios cómo están. La falta de la comunicación en los hogares, la falta de la comunicación en los matrimonios. El hombre a veces no sabe las necesidades de las mujeres. Hello. ¿Habrá algún hombre por aquí? ¿Sabe usted todas las necesidades de su esposa? No me mienta. No me mienta. ¿Ya le preguntó usted a ella si ella tiene suficientes cosas en casa? Claro, le va a decir quiero zapatos, quiero ropa. Yo no estoy hablando de eso. Es lo primero que se viene a la mente de la mujer. Ay, yo quisiera más zapatos. ¿Para qué? Si mi esposo a cada rato me regaña. Yo soy la primera en decir, ¿para qué querer tanto zapato? Mi abuelo decía, si solo tenés un par de pies, ¿para qué querés tantos? Porque somos insaciables a veces las mujeres. Y lo que más nos gusta es la ropa, los zapatos, las joyas. Denos todo lo que
vaya a apantallar a otro hermano y nosotras estamos contentas. Nosotras las mujeres. Porque a veces queremos tanto para apantallar a los demás. Hablo por mí, no por usted, porque usted es una santa mujer de Dios. Entonces, uno de los más grandes privilegios que el hombre tiene es el orar. Es decir, hablar con Dios. Hablar con nuestro Padre Celestial. Hablar, hermanos, con Él en una forma personal. Con Dios, creador de todas las cosas, el creador del universo. Imagínense hablar con Él en una forma personal. Yo hoy estaba pensando esto cuando estaba meditando en la palabra que nos dice el libro de Hebreos. Esta versión fue la que me hizo recapacitar. Pues, ¿qué leíamos? El 6, ¿verdad? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee, ¿deseas tú, hermano, acercarte a Dios? Pues acércate, porque tenés ese libre acceso. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dice el libro de Jeremías, también es otro versículo que conocemos también, el de 33:3, que dice, en esta versión dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. A veces es tan poca la comunicación que tenemos con nuestros seres queridos, que si un ser se está alejando de las cosas de Dios y uno le pregunta al ser más cercano, ¿qué es lo que le está pasando a tu ser querido? Lo primero que vas a responder es, no sé. Claro que no sabes, porque no te has acercado a Dios, que te puede revelar cosas sorprendentes. Dios nos puede revelar tanto, hermano, tanto de nuestra pareja como de nuestros hijos. Porque dice que nos acerquemos y que le pidamos a Él. Hermano, asústate conmigo, hasta te puede sorprender de las cosas dentro de ti. De las cosas sorprendentes de cómo nosotros somos verdaderamente. Por eso dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. Yo le he estado preguntando a Dios por qué la mujer pasa por la etapa de la menopausia. Yo sí, repito, yo soy preguntona. Y una de las cosas que a mí me sorprende en esa etapa es por qué llega tristeza. ¿Por qué llegan tiempos de melancolía? Todas las jóvenes se me quedan viendo como, ay, qué aburrido lo que está diciendo. Donde tú estás, yo ya estuve. Y donde yo estoy, tú estarás. Hello. Los hombres se quedan, ay, ¿qué dirá la hermana? Habla otro lenguaje. Ustedes porque tampoco han vivido ciertas etapas de la astropausia del hombre. Tienen que, hermano, educarse en eso, investigar, porque son etapas. Pero aquí dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. Una de las cosas es que le digo, Señor, pasame el 411 de por qué la mujer pasamos etapas. Hay veces amamos, hay veces odiamos, contentas, felices, enojadas, hermano. Queremos casarnos, ya no nos queremos casar, queremos tirar todo por la barda. Y alguien dirá, no, yo nunca cambio mi personalidad. Bueno, un día de estos te vas a sorprender, porque dentro de nosotros guardamos cosas sorprendentes que nos van a asustar un día de estos y decir, wow. Hermano, mire las noticias. El ser humano es capaz hasta de matar a otro ser humano. Es capaz, hermano, de ser traicionero, de ser traidor. Porque son cosas sorprendentes que guardamos dentro de nosotros. Es capaz de mentir a cada rato. Usted no, ¿verdad?
pregúntame y te hablaré secretos. Eso hablando secretos internos, secretos de nosotros. Ahora imagínense secretos de lo de Él. ¿Por qué cree que cuando adoramos a Dios no salimos de lo mismo? Te adoro, te deseo, te exalto y amén, aleluya. Él quiere revelarnos esos secretos para que seamos espontáneos de la manera como le adoramos, para que de nosotros brote palabra, hermano, que la gente se quede diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy hablando secretos que me están revelando de lo alto. ¿Pero por qué? Porque no le preguntamos. Por eso no salimos del amén, aleluya. Por eso no salimos, hermano, del gloria a Dios, alabe a Cristo. Y el Señor quiere darnos, hermano, una multitud de palabras. Él quiere que fluyamos, hermano, cuando estamos en su presencia. Y Él quiere elevar a su pueblo a otro nivel. Él quiere llevarnos a otras esferas de adoración. Él quiere revelarle a los padres, porque a veces los hijos nacen enfermos. ¿Qué es las deficiencias? ¿Cuáles son las deficiencias de nuestros hijos? Porque algunos son tan arrogantes, porque hay otros son tan callados, porque hay otros son egoístas, hermano, porque hay otros están peleando problemas de, qué sé yo, de ser tan desobedientes, insolentes hay veces los hijos. Y hay otros bien aplicados. Hermano, usted se va a dar cuenta que si usted tiene 2, 3 hijos, son tan diferentes. Son mundos totalmente diferentes y nacieron de la misma madre. Es la misma fuente. ¿No le llamaría a usted la atención preguntarle a Dios por qué? ¿O está tan ocupada su mente con los 6,000 y algo pensamientos que tenemos al día? ¿Usted sabía, hermano, que nuestra mente así es bombardeada con tanto pensamiento al día? ¿O usted está tan ocupado en sus quehaceres de tanta ocupación que usted tiene, que no tiene el tiempo para preguntarle a Dios por los suyos, para preguntarle a Dios por su propia vida? Por eso Él dice, pídeme y te daré a conocer. ¿Le has pedido a Dios que te haga conocer tu personalidad? Yo le dije el otro día a Dios, quizás no, porque me vas a asustar. Porque de repente, hermano, me encuentro. Usted dirá, ay, tiene diferentes personalidades. No sé, porque de repente me encuentro con unos grandes deseos de no soltar esta Biblia y de leerla y de leerla y de leerla y de leerla, hermano. Y puedo pasar hasta noches enteras leyéndome libros y el día siguiente no quiero ni siquiera abrir la Biblia. Y veo un libro y digo, ay, hoy no quiero leer. Pero, ¿por qué es uno, hermano, tan inconstante? Nada más le estoy mostrando a usted maneras de pensar en voz alta. Tal vez usted ya había pensado todas estas cosas. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Secretos sorprendentes. ¿Sabes, hermano, que Dios hasta puede revelarte una gran idea, una gran forma de cómo tú puedes llegar a hacer mucho dinero? De lo que está por venir. Ideas, hermano, que tal vez antes a nadie nunca se le había cruzado por su mente. Y Dios está esperando que su pueblo empiece a preguntarle. Dios está esperando que su pueblo se interese por uno de los privilegios que Él nos ha dado, que es la oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Entonces el hablar con Dios debe de ser para nosotros, hermano, tan sencillo. Tan sencillo como lo haces cuando recoges tu teléfono y hablas con un amigo o con una amiga.
Pero a veces, ¿cuántos de nosotros no estamos tan cansados en la noche que ni siquiera hablamos con Dios? Que le decimos, estoy tan cansado que hoy no voy a hablar contigo. Y mientras oras, tu relación con Él será más íntima y más real. Cosas que debemos de saber cuando oramos es que Él está allí personalmente. Dios está ahí personalmente. De tan personalmente que está ahí que nos dormimos delante de su presencia. Me duermo pues, para que no se me quede viendo así. Él no solo escucha desde el cielo, sino que tanto es así que Él está ahí presente. Él está presente ahí contigo. No solo nos está escuchando, porque David decía, en Él esperaré porque Él me escuchará desde su monte santo. Él nos escucha del cielo, pero también Él está ahí presente. Hoy en la noche que llegues a tu casa, vas a saber que Dios está ahí. Vas a saber que cuando estés orando por tus hijos, Dios está ahí juntamente contigo. Y Él está escuchando lo que está saliendo de tu boca. Como te decía yo el domingo, vamos a creerlo en nuestro corazón, pero también vamos a confesarlo con nuestra boca. Hay un poder sobrenatural en ese unir de esa fe, del creerlo y del confesarlo. Hay un poder sobrenatural. En la medida en que tú y yo nos vayamos comprendiendo, vayamos conociendo más esto de la oración, nuestra oración será más viva y más eficaz. Por eso que leíamos al principio, que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y todo lo que deseemos, todos nosotros los que deseemos acercarnos a Él, debemos creer que Él existe. Y que recompensa a los que le buscan. ¿Pero cómo? Con sinceridad. Con sinceridad. El problema es que muchos se acercan sin fe y sin sinceridad. El problema es que tal vez muchos se acercan por un compromiso de oración. Dios no quiere ese tipo de gente. Dios está buscando gente que le busque con fe y que se le acerque a Él creyendo. Bien, entonces aquí en este versículo que leíamos, vemos dos elementos esenciales. Y estos dos elementos esenciales son los elementos en la fe. El primero es que hay que creer que Dios existe. El segundo es que Dios es un Dios personal que cumple sus promesas. Pero bueno, te voy a hablar del primer elemento que te decía, que tenemos que creer que Dios existe. Diga conmigo, tengo que creer. Pero en este elemento número uno te voy a dar como una advertencia pues de lo que nos dice el libro de Santiago. No es el libro de Santiago. Déjeme ver si escribí. Sí es el libro de Santiago. En este elemento número uno también vamos a usar esa palabra de alerta. Vayamos al libro de Santiago todos, por favor. Es el siguiente libro después del libro de Hebreos, si usted no lo sabía. Y mire lo que dice en el capítulo número 2. ¿Se acuerda que le dije que el primer elemento es que hay que creer que Dios existe? Bueno, entonces aquí dice, en el capítulo número 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces,
¿qué es la advertencia que tenemos que ver aquí en este primer elemento? Que también los demonios creen. Si nosotros creemos que Dios existe, también los demonios. También ellos creen que Dios es uno. Cuando hablo de creer, hermanos, que Dios existe, yo no me estoy refiriendo a la aceptación intelectual de algún tipo de credo. Yo no me estoy refiriendo a lo que cualquier persona dice. Yo también creo en Dios. Porque si usted le pregunta al mundo allá afuera, el mundo cree en Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Sí o no? Yo ya le he contado a usted, yo hasta monja iba a ser. De tanto que creía en Dios, que yo solo estaba esperando tener cierta edad y mi mamá ya sabía de que yo iba a entrar al convento. Pero entré al servicio verdadero, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo no me estoy refiriendo a esa aceptación intelectual de algún credo. Porque eso no va equivale, esa es la palabra que busco. Eso no equivale a la fe salvadora, porque entonces todo el mundo fuera salvo si estuviéramos hablando de ese tipo de fe. Por eso los demonios creen de que también ellos creen y tiemblan. Hay gente allá afuera que usted le habla de Dios y hasta Diosito le dice, le tienen miedo. No es esa fe salvadora. La fe que te dieron a ti, la fe que me dieron a mí, es la fe que nos salvó, la fe que ya se nos había asignado para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es una fe diferente a la fe que tiene el mundo allá afuera. Creer que Dios existe no es necesariamente confiar, porque entonces dijera, los demonios también confían y tiemblan. Dicen, los demonios también creen y tiemblan. Lo tuyo y lo mío es confianza. Lo que tú y yo tenemos es confianza. Confiamos en que Dios todo lo puede. Nuestra confianza es en Él y hacia Él. La verdadera fe confía. Di conmigo, yo le tengo confianza a Dios. ¿Tú tienes esa confianza que Dios te va a sanar? Lo voy a volver a repetir porque pareciera de que no le pregunté lo suficientemente con una voz fuerte. ¿Usted tiene la suficientemente confianza que Dios lo va a sanar? Amén. Esa tiene que ser su confianza. Todo aquel que se acerca a Dios, crea que Él existe. Por eso dice, crea, tenga confianza que Él es galardonador de todo aquel que le busca. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted y yo lo leímos al principio. Que le buscamos, hermano, con confianza. Le buscamos con seguridad. Le buscamos seguros. Por eso esa verdadera fe es la fe que tiene esa confianza. ¿Y cómo se da a conocer eso? Por las buenas obras. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de acuerdo a tus obras, vamos a ver cuánta confianza le tienes a Dios. Esto indica que los demonios no tienen una genuina creencia en un solo Dios. Porque entonces se vieran las obras de fe en ellos, que el Señor los reprenda. Bien, la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, es el alimento, como lo es para nuestros cuerpos físicos, la comida. Eso es lo que la palabra, lo que la palabra es para nosotros, como un alimento espiritual, ¿verdad? De igual manera, la oración es para nuestro espíritu como el aire que respiramos, que es para nuestro cuerpo.
Y ambos son indispensables para una vida espiritual sana. Tanto la palabra de Dios como la oración. Como discípulos del Señor y en el discipulado básico, tienes que saber que la palabra de Dios va con la mano, va de la mano con la oración. Diga conmigo, oración. Y este es un principio fundamental en la vida cristiana, hermanos. Por eso es que debes de hacer esto con suma importancia. ¿El qué, hermana? Hacer de la oración una disciplina. Yo al dar un vistazo por este auditorio, me doy cuenta que todos disciplinadamente comemos. Hello. Porque mire a su hermano y véale los cachetitos que se maneja. No le haga así, como para querérselos, hermano, esconder. No le haga así, sea sincero y dígale, sí, como muy bien. Y como todos los días. 3 veces y hay veces hasta 5 veces, porque los médicos nos han recomendado comer 5 veces. Dice por porciones pequeñas, pero decimos, pero con este cuerpecito que me manejo no puedo comer porciones pequeñas. Tengo que comer porciones saludables. Por eso es que usted y yo tenemos que hacer de la oración una disciplina. Si no nos gusta la oración, hay que decirle, Señor, necesito disciplinarme poco a poco. Así como cuando empezamos la disciplina de algún ejercicio. Hermano, no empezamos corriendo maratones. Usted empieza corriendo maratones. No, se va a enfermar. Lo mismo es, hermano, cuando usted empieza una disciplina de algo, y de la oración es algo aún precioso todavía. Que la empezar a disciplinarnos. Una disciplina de la oración. ¿Por qué le digo una disciplina? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, va a tratar todo lo posible por ponerte paros para la oración. Va a poner obstáculos, te va a poner barreras, te va a poner desánimo, te va a decir, además Dios no te escucha, además ya oraste mucho por eso. Por eso las disciplinas son tan importantes para una vida espiritual sana. Y una de esas cosas es la oración. El enemigo va, hermano, a detener nuestro avance espiritual. El enemigo no quiere que tú y yo avancemos espiritualmente. No quiere que crezcamos. No quiere que conozcamos que la barrera de la comunicación ya fue quitada. Quiere que sigamos pensando que todavía hay barrera entre el hombre y Dios para comunicarse con Él. Y por eso le dice, Dios ni siquiera te escucha. A mí me gusta hablar mucho de este tema. Me gusta hablarle al pueblo y decirle, movámonos a la otra etapa de la oración. Vayamos paso a paso, acerquémonos más a Él creyendo. Mira, hermano, yo sé cómo nos gusta hablar a nosotras las mujeres. Nos gusta hablar. Entiendo a los hombres que ellos no pueden orar ni siquiera 1 hora. Yo lo entiendo. Por eso le dijo a sus discípulos, no pudiste orar ni siquiera 1 hora. Pero como yo no estaba ahí, no le dije, Señor, es que ellos no pueden orar ni siquiera 1 hora porque solo hablan 10,000 palabras. Pero yo sé, Señor amado, que si hubiera subido a mujeres, hubiéramos orado hasta 2 horas. ¿Sí o no? Hubiéramos estado ahí delante de tu presencia, hermanos, despierta con pandero, esperando al amado de nuestra alma. Los hombres, yo entiendo, se duermen, aleluya. Pero es por lo mismo, porque ellos no son muy comunicativos. Pero nosotras las mujeres, hermano. Por eso le digo, Señor, ¿por qué no llamaste a mujeres a subir al monte santo? Ahí hubiera quedado en aquella palabra y los hombres dijeran 1 hora es suficiente. Pero no, las mujeres hubiéramos dejado marcada 2 horas de oración. Porque yo sé que somos capaces de estar hable y hable y hable delante de su presencia. Hermano, diciéndole todo lo de nuestros hijos, comunicándole todo lo de nuestros esposos.
siendo muy comunicativas con Dios Santo. Yo no puedo creer que una mujer no ore más de 7 minutos. Yo creo que una mujer tiene tanto en su corazón, que le quiere decir tanto al amado de su alma, que ahí lo puede tener por largo tiempo hablando con él. Esto se lo hubiera dicho a las mujeres, pero también quiero que los hombres escuchen. Y también quiero animarlos a ellos a que avancen en esa búsqueda tan preciosa, en ese privilegio tan precioso que tenemos, que es de la comunicación con Dios. Ese privilegio que se nos fue dado, hermano, porque la barrera fue quitada. Nos dice de que hay un camino donde podemos llegar libremente delante de su presencia. El Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo, porque aunque era el Hijo de Dios, pasó mucho tiempo en oración. Y en muchas de las veces sus oraciones fueron de noche. Los apóstoles también pasaron mucho tiempo en oración. Y este fue el secreto. Diga conmigo, secreto. Este fue el secreto que ellos tuvieron para poder predicar el evangelio con tanta unción. Para poder, hermano, ministrar. Si tú te encuentras en alguna diferente área de servicio, el secreto está en la oración. Tú deseas ministrar bajo el impacto de la presencia de Dios, el secreto está en la oración. Tú tienes, hermanos, deseos de alcanzar grandes cosas en esta tierra, el secreto está en la oración. Pregúntame a mí, dice el Señor, y yo te revelaré secretos. ¿Hay problemas en casa? Puede que los haya. El secreto está en el corazón de Dios y Él quiere revelárnoslo. Diferentes áreas como maestros, estás teniendo problemas con los niños, que el Señor te muestre el secreto. Estás teniendo problemas en algún liderazgo, el Señor te muestra el secreto. Los apóstoles ahí descubrieron el secreto, ahí encontraron la respuesta. Eran hombres de oración, eran hombres de búsqueda. Pero hoy en día, hermanos, de lo que menos se habla en las iglesias, de la búsqueda del rostro de Dios en oración. Es de lo que menos se habla, de esa oración, de ese privilegio tan precioso. Por eso estos hombres encontraron el secreto. En ese secreto ellos encontraron el poder y la autoridad. ¿Has perdido la autoridad con tus hijos? No me contestes, nada más una pregunta en voz alta. ¿Se ha perdido la autoridad en casa? Ya tu mujer sale, entra y sale, y como hombre, como sacerdote de casa, ya no tenés esa autoridad. Busca el secreto en la oración, y el Señor te devolverá el poder y la autoridad en casa. Con los hijos, yo te decía el domingo, cómo se han crecido los hijos, hermano. Y ellos, porque están tan grandotes, creen que pueden, hermano, hasta agarrar. Yo ya le conté a usted, mi hermano abría hoyos en la pared, porque mi madre era un poco baja de estatura. Casi no se nota, ¿verdad? Era un poco baja de estatura, hermano. Y como él era grandote, por no golpearla a ella, abría hoyos en la pared. Una vez me le paré y le dije: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y se me hizo como un oso. ¡Wow! Me dijo: me estás diciendo, Satanás. Y le dije: y te quedas callado y enmudeces. Y solo le decía y no me tocaba. Por el poder y la autoridad que Dios nos da. Pero ahí andamos todos miedosos, porque vemos a los hijos todos grandotes. Y andamos pidiendo ayuda al 911. Vengan a sacar a este mulón de mi casa. Ya le dije mulo a su hijo. A este grandotote de mi casa. Cuando Dios nos ha dado la autoridad a nosotros, nos ha dado el poder a nosotros.
Y bajo esa unción dice la palabra de Dios que con esa unción, que el poder que sale de tus labios, puedes romper con esos espíritus inmundos que se apoderan de los hijos. Yo le contaba a las hermanas, un día rentábamos otro edificio y yo podía caminar para la iglesia. Y yo me iba temprano porque yo era la única que estaba en la intercesión. Y me iba temprano. Y ese día eran como las 7:30 de la mañana. Y mi vecino no se había dado cuenta, hermano, que el portón de la casa estaba abierto. Y él tiene bulldogs. ¿Sabe ustedes cuáles son los bulldogs? Esos grandotes que hasta y le hacen los cachetes de un lado para otro. Tan grandotes los perros. Y me vieron, yo iba tan bonita para la iglesia, con mi bolsita, con mi Biblia, toda decente para la iglesia, cuando aquellos dos animales se salen del portón y venían corriendo directo a mí. ¡Ra, ra, ra! Y mire, hermano, que me paro y les dije: en el nombre de Jesús, sean reprendidos en esta hora. Delante de Dios le cuento, se quedaron detenidos, hermano, en el aire, los dos perros así. ¡Ah! El poder de la oración los frizó y cayeron, ¡pa! Así. Y les dije: ahí fuera, en el nombre de Jesús. No sé de dónde me salió tanta autoridad y tanta valentía, hermano, que hasta los vecinos salieron. Y sale el dueño de los perros y me decía: I'm sorry, pidiéndome perdón, porque ellos saben que uno de esos animales lo llegan a tocar a uno, hermano, a esos perros los tienen que dormir, porque dos bulldogs venían a atacarme. Yo no sé qué vieron, pero se asustaron, hermano. Y yo ahí toda creída, creí que era por la autoridad de mi voz. ¿Qué ángeles han de haber visto detrás de mí? Y se quedaron y volvieron llorando, como que si alguien los había regañado. Claro, los reprendí. ¿Y qué quiere decir la palabra reprender? Quiere decir corrección. Les dije: los corrijo en el nombre de Jesús. Eso hizo que ellos se cayeran, hermano, y se fueran ahí con su colita entremetida. Si bulldogs pueden hacerle eso a uno, ¿cómo tú no crees que puedes detener el espíritu de la desobediencia de tu hijo? Tú puedes hacerlo. Ese hijo tan insolente, esa hija tan insolente que cree que te puede faltar el respeto, no puede. Él se tiene que venir y ser sujeto a la autoridad de papá y de mamá. Pero ¿qué están haciendo los hijos? Todos grandotes, están intimidando a los padres. Yo sé que aquí no hay ninguno. Tal vez lo digo por causa de la predicación. Ahí es que están viendo ellos la predicación en YouTube. Pero es la oración donde está ese secreto. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. ¿Tienen algo tus hijos? Pídele a Dios que te lo revele. ¿Ves algo anormal en ellos? Pídele a Dios que te lo revele. Señor, ¿qué les está pasando? Ellos no te lo van a decir. De ellos no va a salir, pero del corazón de Dios sí. En inglés se dice: don't be on denial. No estés en negación. No estés diciendo que arregle Dios las cosas. No. Por eso dice: pídeme y te revelaré y te mostraré y te daré secretos a conocer. Ellos tuvieron este poder y esta autoridad por medio de la oración. Y con este poder y con esta autoridad ellos predicaron y ellos ministraron el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conmovieron así hasta el imperio romano desde sus cimientos. Hombres conmoviendo imperios. Entonces quiere decir, iglesia de Cristo, que tú y yo podemos conmover a cualquier presidente que quede en esta nación. ¿Ni un amén? ¿Se me durmieron en medio de la predicación? Entonces por eso estamos como estamos.
la gente toda asustada. Y si queda ese trompudo, que quede el que Dios quiera que quede. Porque dice la palabra que será dado de acuerdo al pueblo. Y si esta nación ya perdió el temor de Dios, eso es lo que esta nación va a recibir. Pero todavía hay una iglesia. Todavía hay poder en la iglesia. Todavía la iglesia se puede levantar en unión. La iglesia se puede levantar en poder. Todavía la iglesia se puede levantar en autoridad. Mi esposo me acaba de decir, él va a contar el testimonio, hermano, que él ha estado viviendo en Cali. Él está en un hotel, pero el doctor que lo está atendiendo a mi esposo es un hombre muy inteligente. Él es un científico, pero a la misma vez está tan involucrado con la política y está tan metido en el evangelio. Hermanos, están haciendo manifestaciones, no de 20 personas, no están levantando solo un medio polvito, no. Iban a levantar a una persona que iba a constituir, que iba a ser ya constituido en la nación de Colombia, que enseñaran a sus hijos el homosexualismo, el lesbianismo con toda libertad. Pero la iglesia evangélica se levantó y puso su pie y dijo, no va a pasar eso. Se levantaron y este pastor es uno de los que anda moviendo eso, anda levantando polvo. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Hay veces nos enojamos porque alguien nos ve mal, nos molestamos porque nuestro esposo no nos da lo que queremos, y ahí está el enemigo, hermano, peleando. Las potestades se están levantando en contra de nuestra nación, y nosotros tenemos el poder aún para mover imperios, para mover los cimientos de los imperios. Los apóstoles lo hicieron en Roma. Este hermano, en esta, mi esposo me manda y me dice, estoy ahorita y me dio el nombre. Y yo dije, ¿qué será lo que anda haciendo ahora Rivas? Hermano, andaban en una manifestación evangélica. Todos los evangélicos, ¿sabe cuánto reunieron, hermano, en todo el sector de Cali? Reunieron a 100,000 personas, levantando una misma voz, un mismo clamor, como si fueran un solo hombre, delante de aquellas voces diciendo, no aceptamos ese tipo de instituciones para nuestros hijos. No queremos esos reglamentos. No queremos que se diga de que a los niños desde pequeña edad les pueden enseñar que pueden empezar a tener sexo desde los 5 o 7 años. Yo le conté a usted con los hermanos a veces el día domingo. En la Florida ya lo aceptaron. Ya hay un libro donde a los niños les están enseñando cómo es esto del sexo. Niños de segundo, tercer grado, cuando eso lo tiene que enseñar el padre en casa. Pero ¿qué están haciendo los padres? Rascándose la panza, diciendo pues que otro le enseñe, o diciéndole, mujer, enséñale tú. Y la mujer, ay no, enséñale tú porque a mí me da pena. ¿Por qué? ¿Por qué te va a dar pena? Si tu hijo también está creciendo, tu hija está creciendo y va a pasar por las mismas, hermanos, situaciones que tú pasaste, por las mismas situaciones que yo pasé. Y por causa de la vergüenza, hermano, el enemigo se está metiendo en nuestras casas. Los apóstoles, los profetas, ellos, hermano, movieron hasta los cimientos de Roma por el poder que ellos obtuvieron de parte de Dios. El poder en la oración. Se hicieron fuertes en la oración. Mi esposo les va a contar más en detalles esta manifestación en la que él se encontraba. Me decía, era fascinante, mami, ver tanto cristiano evangélico caminar por aquellas calles por la misma causa. Padres de familia diciendo, no queremos que eso les enseñen a nuestros hijos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en Estados Unidos de Norteamérica? No, pues ya el gringo dijo, ¿verdad usted? El gringo puede decir lo que él quiera, pero yo todavía me muevo por lo que Dios dice en su palabra. Yo todavía creo lo que está escrito. Y si nosotros como voz evangélica nos levantáramos a una misma voz, a un mismo clamor, como un solo hombre, hermano, nuestros hijos estuvieran siendo enseñados totalmente diferente. Vaya conmigo a Lucas y con este versículo cerramos. Busque ahí el capítulo número 11 del libro de Lucas.
Para Dios no hay nada imposible. En Lucas capítulo 11, el versículo número 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. En el griego, estos mandamientos están en tiempo presente. Diga conmigo, presente. Y sugiere la idea de seguir pidiendo, de seguir buscando y de seguir llamando. No nos rindamos, porque la oración es uno de los más grandes privilegios que Dios le da a sus discípulos. Y principios bíblicos de lo que es la oración. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Acércate creyendo. Asegúrate que cuando tú oras a Dios, tu corazón esté seguro que Él está escuchándote y que Él está presente. Cuando tú te acercas a Él, habla con Dios. Cuando tú te acerques a Él, acércate creyendo. No dejes que nada te interrumpa. No dejes que nada bloquee. No hay nada más importante en tu vida que tú hables con Dios. El momento más importante de la predicación es este momento. Es cuando tú cierras tus ojos y te empiezas a comunicar con Dios. Es cuando tú le dices, acepto tu palabra. O cuando tú dices en tus actitudes, no la acepto. Pero hoy yo quiero decirte, pueblo de Dios, que este es un privilegio que tenemos. Es un privilegio de santos. Es un privilegio de hijos que tenemos de hablar con Él. ¿Tienes necesidades en casa? ¿Tienes necesidades en tu corazón? ¿Tienes necesidades en tu alma? Habla con Dios. David le decía, tú me conoces, Señor. Y este versículo que leíamos en Lucas 11, del 9 en adelante, ahí el Señor nos dice, Él dice, yo os digo, pedid y se os dará. Pídele a Dios. Tal vez una transformación en tu corazón. Tal vez una transformación en el corazón de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos. Que tú necesitas conocer qué es lo que a ellos les está pasando para que tú puedas orar mejor. ¿Qué necesidad tiene tu hija? ¿Por qué está actuando como está actuando? ¿Qué es lo que ella está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando a tu hijo? Pregúntale a Dios y Él te lo dirá. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Por qué te cansas tanto? ¿Por qué te aburres tanto? Porque has dejado el deseo más ardiente en ti de buscarlo en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo he hablado con tus discípulos en este día. Les he hablado que uno de los privilegios más grandes que tenemos